siempre quise ser soldado. Nací en un pueblo pequeño del norte de México, donde las opciones eran pocas. Mi familia trabajaba duro, pero nunca alcanzaba. Mi madre siempre decía que la disciplina me haría un hombre, así que me enlisté. En los primeros meses sentí que había encontrado un propósito, pero con el tiempo entendí que lo que más valoraba era el compañerismo, los momentos en que todos nos cuidábamos las espaldas. Aquel destacamento fue distinto desde el principio. Nos habían asignado a un campamento temporal en lo más profundo de la selva del sureste, cerca de la frontera. La misión oficial era patrullar y proteger contra posibles actividades ilegales. Pero desde que llegamos, algo no se sentía bien. El primer indicio fue la niebla. Llegamos justo antes del anochecer, cuando el sol apenas asomaba entre los árboles. Los colores naranjas y rosados pintaban un cielo que pronto se oscureció por completo. Armamos el campamento con rapidez. El sargento no toleraba la lentitud. Una vez que las tiendas estuvieron listas y el perímetro asegurado, nos reunimos junto a la fogata para cenar. Era una noche tranquila, o eso parecía. Los ruidos típicos de la selva, grillos y aves nocturnas, llenaban el aire. Sin embargo, alrededor de la medianoche, el ambiente cambió. ¿Notaron eso?, preguntó uno de los compañeros. ¿Qué cosa?, respondí, mirando a mi alrededor. El silencio. Tenía razón. Los sonidos de la selva habían cesado. Ni grillos, ni pájaros, ni siquiera el crujir de las hojas bajo los pasos de algún animal. Solo silencio. Y entonces llegó la niebla. No era la típica bruma matutina que uno esperaría en un lugar húmedo como ese. Era espesa, oscura, y parecía emerger del suelo. Se arrastraba lentamente, como si estuviera viva, cubriendo las tiendas y nuestras botas. «Es solo niebla», dijo el sargento con tono firme, aunque su rostro traicionaba su preocupación. «Mantengan la guardia». Esa noche apenas dormí. Algo en la niebla me ponía los nervios de punta. Tenía la sensación de que, si cerraba los ojos, algo se me acercaría desde la oscuridad. Al amanecer, descubrimos lo que la niebla había traído. Uno de los compañeros, que estaba en la primera ronda de patrullaje, llegó corriendo al campamento, pálido como un muerto. «Tienen que ver esto». Caminamos unos cuantos metros hasta un claro cercano. Allí lo vimos. Decenas de animales, pequeños y grandes, yacían muertos en el suelo. Ardillas, mapaches, incluso un jaguar. Sus cuerpos estaban intactos, pero sin vida. «No tienen heridas», dijo uno de los muchachos mientras inspeccionaba a un ave. «Es como si simplemente se hubieran apagado». «Esto no es normal», murmuré, y varios asintieron en silencio. El sargento ordenó que volviéramos al campamento. Nadie dijo nada, pero todos compartíamos el mismo pensamiento. Algo en esa selva no era natural. Las noches siguientes fueron peores. La niebla regresaba cada noche, más espesa y más pesada. Nadie podía dormir bien. Algunos reportaban escuchar pasos alrededor del campamento, aunque las trampas que habíamos colocado no mostraban señales de actividad. Una noche, mientras estaba de guardia con un compañero, escuché algo que me heló la sangre. Un murmullo suave, apenas audible, provenía de la selva. «¿Oíste eso?», pregunté. «Cállate», me susurró apuntando su arma hacia los árboles. El murmullo se detuvo, pero la sensación de ser observado persistió. Al amanecer, el compañero que había estado en la otra ronda de vigilancia desapareció. Buscamos por horas, llamándolo por su nombre, pero no había rastro de él. Su tienda estaba vacía, sus cosas intactas. El sargento intentó mantener el control, pero la verdad era evidente. Estábamos perdiendo el control de la situación. Uno de los lugareños que vivía en un caserío cercano se acercó al campamento días antes de que todo estallara. Era un hombre anciano, con el rostro marcado por los años y las cicatrices del trabajo duro. Nos advirtió que no debíamos quedarnos allí. «Este es un lugar maldito», nos dijo en voz baja como si temiera que alguien más lo escuchara. «Los antiguos hablaban de un manto oscuro que trae la muerte. Si lo ven, es mejor correr». «¿De qué está hablando?», le preguntó el sargento con impaciencia. «De la selva», respondió el anciano. «De lo que vive en ella». Lo despedimos sin tomar en serio sus palabras, pero en el fondo, algunos empezaron a creer. En nuestra última noche en el campamento, la niebla regresó más densa que nunca. Esta vez, no se limitó a cubrir el suelo,
se levantó como una cortina, cubriéndolo todo. Apenas podíamos ver nuestras manos frente a nosotros. «Permanezcan en sus puestos», gritó el sargento. Pero su voz sonaba distante, como si la niebla también absorbiera el sonido. Entonces comenzaron los gritos. Uno a uno, los compañeros desaparecían en la oscuridad. Algunos decían que veían figuras moviéndose en la niebla, sombras humanoides que se deslizaban entre los árboles. Traté de mantener la calma, pero el terror era insoportable. Corrí, buscando a los demás, pero solo encontré silencio y vacío. La niebla parecía cerrarse sobre mí, sofocante, como si quisiera arrastrarme con ella. Finalmente tropecé y caí al suelo. Antes de desmayarme, escuché una voz, suave pero clara. «No debiste venir aquí». Cuando desperté estaba solo. El campamento estaba desierto, las tiendas derrumbadas y las provisiones abandonadas. No había rastro de mis compañeros, ni del sargento. Regresé a la base, pero nadie creyó mi historia. Dijeron que había sufrido un colapso, que mi mente había inventado todo para lidiar con la desaparición del destacamento. Pero yo sé lo que vi. La selva guarda secretos que no pertenecen al mundo de los vivos. Y hay lugares, como ese, que deberían permanecer deshabitados. Desde entonces evito las selvas, porque sé que, en algún lugar, el manto de la muerte sigue esperando. Soy un soldado más en este gran engranaje. En aquellos días, yo era parte de una unidad destacada en la Sierra de Oaxaca, un terreno que no perdona descuidos ni errores. A pesar de los desafíos, había algo reconfortante en la rutina militar. La claridad de las órdenes, la certeza de lo que debíamos hacer. Pero todo eso cambió durante una misión aparentemente sencilla, cuando algo que no pudimos explicar nos enfrentó a una verdad más aterradora que cualquier enemigo. Todo comenzó en una noche de tormenta, pero para entenderlo mejor, permíteme llevarte al principio de esa jornada. Habíamos estado desplegados en un campamento temporal dentro de la sierra. El lugar era un claro rodeado por árboles imponentes, cuya altura parecía devorar el cielo. En el centro había una pequeña carpa de mando, un par de fogatas y nuestras tiendas. Aquel lugar olía a humedad constante, y la selva tenía una forma peculiar de nunca dejarte olvidar que estabas en su territorio. Los grillos cantaban sin descanso, y a veces, algún jaguar lanzaba un rugido a lo lejos. Ese día habíamos salido en una patrulla rutinaria, nada fuera de lo común. Revisar la zona, trazar mapas y asegurarnos de que no hubiera actividades sospechosas. Mi compañero más cercano en la unidad era Sánchez, un tipo duro con un humor negro que lograba mantenernos cuerdos cuando las cosas se complicaban. A menudo decía: «Aquí no le tienes miedo a los narcos, sino a la selva misma. Si te pierdes, te traga». Sus palabras me hicieron eco cuando, de regreso al campamento, una densa neblina empezó a envolvernos. La tarde se había convertido en noche en un parpadeo. Apenas podíamos ver a unos cuantos metros frente a nosotros, y la sensación de desorientación era casi abrumadora. Por fortuna logramos regresar siguiendo las marcas que habíamos dejado en los árboles. «Esto es lo que odio de este lugar», dijo Sánchez encendiendo un cigarro cuando llegamos al campamento. «Nunca sabes si es la naturaleza o algo más lo que te está mirando». Nos reímos, pero las palabras se quedaron flotando en el aire. Más tarde esa noche, mientras estábamos reunidos en torno a una fogata, la lluvia comenzó. Al principio fue un goteo suave, casi tranquilizante, pero en cuestión de minutos se transformó en una tormenta brutal. Las gotas golpeaban las lonas con una fuerza que hacía imposible escuchar mucho más allá de nuestros propios pensamientos. Aún así, entre el caos de la lluvia, un sonido destacó: golpes secos contra la puerta de la carpa de mando. Un hombre estaba afuera. Era extraño que alguien se acercara a nuestro campamento sin previo aviso, y más en esas condiciones. Sánchez y yo nos miramos, y aunque su rostro trataba de mantener la calma, sus ojos mostraban un leve asomo de inquietud. «Voy contigo», dijo agarrando su rifle mientras nos dirigíamos a la entrada. Cuando abrimos la lona, lo vimos. Era un hombre delgado, quizá en sus 40s, con un rostro alargado y ojos oscuros. Llevaba puesto un sombrero de ala ancha y ropa típica de la región, aunque no llevaba armas visibles. Su expresión era de desesperación. «Ayúdenme, por favor», dijo con una voz rasposa que apenas se alzaba sobre el ruido de la tormenta. «Estoy perdido». Lo hicimos pasar, pero entonces algo nos detuvo en seco.
Su ropa estaba seca. Sánchez fue el primero en notarlo. Me lanzó una mirada rápida, como buscando confirmar que yo también lo había visto. Y claro que lo había hecho. A pesar de la tormenta que rugía afuera, no había ni una gota de agua en su camisa, ni en sus botas, ni siquiera en su sombrero. Intentamos no mostrar nuestra incomodidad. Sánchez le ofreció una silla cerca de la fogata mientras yo me aseguraba de que otros compañeros estuvieran atentos, por si se trataba de una distracción para algo más grande. ¿De dónde viene?, le pregunté, tratando de mantener un tono neutral. El hombre levantó la vista hacia mí, y por un instante, sentí que su mirada atravesaba algo más que mi piel. ¿Del pueblo? O al menos eso creo. Su respuesta no tenía sentido. No había ningún pueblo cerca, no en kilómetros a la redonda. ¿Qué le pasó?, insistió Sánchez, manteniéndose en pie junto a la entrada. El hombre hizo una pausa como si estuviera organizando sus pensamientos. Me perdí en el monte. Estaba cazando y... me perdí. Todo se ve igual aquí. La historia era plausible, pero algo en su tono no lo era. Había una calma en su voz que no correspondía con alguien que acababa de atravesar una tormenta en medio de la selva. A medida que la noche avanzaba, nuestra inquietud creció. El hombre permaneció sentado, mirando el fuego con una intensidad perturbadora. Apenas habló, y cuando lo hizo, sus respuestas eran cortas y evasivas. Uno de nuestros compañeros, López, trató de iniciar conversación con él, pero cada intento chocaba con el mismo muro de silencio. En un momento Sánchez, siempre desconfiado, me susurró: «Esto no me gusta. Ese tipo no está diciendo todo lo que sabe». Le di la razón, pero no podíamos simplemente echarlo afuera en medio de la tormenta. Todo cambió cerca de la medianoche. La lluvia comenzaba a amainar, y el silencio de la selva volvió a imponerse, interrumpido solo por el crepitar de la fogata. Fue entonces cuando escuchamos algo que nos heló la sangre. Un silbido. Era largo, agudo y claramente humano. Provenía del exterior, desde la dirección del bosque. Todos nos pusimos en alerta. Agarramos nuestras armas y nos movimos hacia la entrada del campamento, dejando al hombre sentado junto al fuego. Sin embargo, cuando volví la vista hacia él, me di cuenta de algo. Estaba sonriendo. «¿Qué diablos le parece gracioso?», le espetó Sánchez, señalándolo con el dedo. El hombre no respondió, simplemente se levantó, mirándonos a todos con una calma que nos pareció inhumana. «Ya vienen», dijo, como si estuviera anunciando algo inevitable. Antes de que pudiéramos reaccionar, las linternas comenzaron a fallar. La luz titilaba, y una sombra más densa que la propia oscuridad empezó a moverse entre los árboles. El silbido volvió, pero esta vez parecía multiplicarse, rodeándonos por completo. Lo que sucedió después es algo que me cuesta poner en palabras. No porque no lo recuerde, sino porque siento que mi mente todavía lucha por comprenderlo. Las sombras comenzaron a tomar forma, figuras humanas que se movían con una rapidez y fluidez antinaturales. No caminaban, deslizaban. El hombre, aquel extraño visitante, permanecía inmóvil en medio del caos. Era como si todo aquello estuviera sucediendo a su alrededor, pero no a él. Sánchez gritó una orden para abrir fuego, pero las balas no parecían tener efecto alguno. Los proyectiles pasaban a través de esas figuras como si fueran humo, mientras el silbido se transformaba en algo más. Un coro de voces que susurraban palabras incomprensibles. Uno por uno, mis compañeros comenzaron a caer, no muertos, sino inconscientes, como si algo estuviera robándoles la vida misma. Finalmente, todo se detuvo. Las figuras desaparecieron y el hombre también. Solo quedó el silencio, un vacío que parecía pesar más que cualquier sonido. Cuando desperté, estaba amaneciendo. La tormenta había cesado, pero el campamento estaba destrozado. Sánchez y algunos otros seguían allí, vivos pero profundamente marcados por lo que habíamos presenciado. Hasta hoy, no sé quién o qué era aquel hombre, ni qué buscaba. Pero algo dentro de mí sabe que no fue un simple accidente, ni una alucinación. Fuimos testigos de algo que no debíamos haber visto, algo que la selva había guardado durante siglos. Y aunque he tratado de olvidarlo, cada vez que escucho la lluvia golpear una lona, siento que aquel silbido podría regresar, y que esta vez no nos dejaría escapar. La selva en Chiapas no perdona, ni al cuerpo ni al alma.
Me alisté en las Fuerzas Armadas pensando que sería un escape, una forma de dejar atrás las calles polvorientas y el trabajo en los campos de maíz. Pero nadie me advirtió que la verdadera lucha no sería contra los enemigos, sino contra aquello que no podemos explicar. Me había acostumbrado al calor sofocante, al peso de la mochila y al rugido constante de los insectos que parecían burlarse de nuestra presencia. Pero lo que ocurrió durante aquella misión, en un punto remoto del estado, me dejó marcado para siempre. Y todavía, en las noches silenciosas, escucho los ecos de ese lugar. Nos habían enviado a una región perdida en la frontera con Guatemala. Según los informes, un grupo armado se refugiaba en esas montañas. A simple vista, parecía otra misión de rutina. Asegurar el perímetro, patrullar y, si era necesario, entablar combate. Pero nada fue como esperábamos. Era un campamento pequeño, con unas pocas carpas improvisadas entre los árboles. Habíamos llegado a pie después de días de marcha, agotados pero alertas. El jefe de pelotón, un hombre mayor con rostro curtido, nos asignó nuestras áreas de descanso. Yo compartía tienda con otros 3 compañeros. Nos acostamos esa noche sin más preocupación que las incesantes picaduras de mosquitos. Sin embargo, al amanecer, algo nos sacó de la rutina. Cerca del campamento, un árbol destacaba entre los demás. Era un árbol alto, viejo, con ramas gruesas que parecían manos extendidas hacia el cielo. Nadie le prestó atención al principio, pero esa mañana todo cambió. Uno de los soldados, que había salido temprano para aliviarse, regresó pálido, temblando. Hay algo raro en ese árbol. Su voz apenas era audible. Nos llevó hasta él. Las ramas más bajas tenían marcas claras, cicatrices profundas como si hubieran estado sujetando algo pesado. Era evidente que habían atado cuerdas ahí, pero eso no fue lo más inquietante. Alrededor del árbol, en la tierra húmeda, había huellas humanas. Estaban frescas, como si alguien hubiera estado caminando en círculos durante horas. Sin embargo, nuestros centinelas no habían visto ni oído a nadie durante la noche. El jefe de pelotón intentó calmar los ánimos. Son huellas viejas, tal vez de campesinos que pasaron por aquí antes. Nada de qué preocuparse. Pero todos sabíamos que no eran viejas. La tierra aún estaba blanda, y las marcas eran demasiado definidas para haber sido hechas días atrás. Decidimos reforzar las guardias nocturnas y continuar con la misión. Esa noche me tocó hacer guardia. La selva era un monstruo vivo. Cada ruido, cada crujido entre las ramas, me hacía girar la cabeza. Tenía el fusil listo, pero sentía que nada de lo que pudiera enfrentar era tangible. Poco después de medianoche, un sonido extraño me puso en alerta. Era como un crujido suave, repetitivo, como madera vieja siendo tensada. Apunté mi linterna hacia el árbol y mi corazón casi se detuvo. Las ramas se movían, aunque no había viento. Se mecían lentamente, como si algo invisible las estuviera jalando. ¿Viste eso?, susurró mi compañero de guardia, que estaba tan paralizado como yo. Asentí sin hablar. En ese momento, un ruido seco, como el de una cuerda rompiéndose, cortó el aire. Las ramas dejaron de moverse, pero el silencio que siguió fue aún peor. Al día siguiente, tratamos de hablar con el jefe, pero él lo desestimó como una alucinación colectiva. Estábamos cansados, nos dijo, y la mente nos jugaba trucos. Pero esa explicación no calmó a nadie. Las huellas alrededor del árbol eran más numerosas esa mañana, y aunque intentamos borrar las marcas, al amanecer siguiente estaban de nuevo ahí, como si alguien las hubiera dibujado de nuevo. Las cosas empeoraron la tercera noche. Esta vez, nadie podía negar que algo extraño estaba ocurriendo. Uno de los compañeros que dormía en la carpa junto a la mía, despertó gritando. Corrimos a verlo y lo encontramos cubierto de sudor, con los ojos desorbitados. Había alguien dentro. Me estaba viendo. Jadeó. Intentamos calmarlo, pero no paraba de repetir lo mismo. Decía que un hombre alto, con el rostro cubierto por una capucha hecha de trapos, lo había estado observando desde el rincón de la tienda. Revisamos el lugar, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. A partir de esa noche todo se volvió un caos. Los soldados empezaron a enfermarse sin razón aparente. Algunos decían escuchar voces llamándolos desde el árbol, mientras que otros veían sombras entre los arbustos. El jefe, desesperado,
Ordenó quemar el árbol para acabar con la paranoia. Lo hicimos al amanecer. Vertimos combustible sobre el tronco y prendimos fuego. Pero en lugar de alivio, lo que ocurrió nos dejó petrificados. Mientras las llamas devoraban las ramas, un olor nauseabundo, como de carne podrida, llenó el aire. El humo no era negro, sino de un gris extraño, pesado, que parecía no disiparse. Uno de los compañeros empezó a gritar de dolor y cayó al suelo agarrándose la cabeza. Cuando lo levantamos, tenía los ojos en blanco, como si no estuviera ahí. Esa misma tarde lo evacuaron al hospital militar más cercano. Nunca supimos qué le pasó, pero tampoco volvió con nosotros. Los días siguientes fueron una tortura. Los rumores entre el grupo decían que el árbol había sido usado para ahorcar a personas en el pasado, que los espíritus de los muertos no nos dejarían ir. Algunos decían que había sido un lugar de sacrificios mucho antes de que llegaran los españoles. Lo que fuera parecía tener un propósito: quebrarnos. Finalmente recibimos la orden de abandonar el lugar. No habíamos encontrado rastro del grupo armado, pero nadie cuestionó la decisión. Mientras empacábamos nuestras cosas, volví a mirar hacia el lugar donde el árbol había estado. La tierra quemada parecía formar un rostro. O tal vez fue mi imaginación, pero desde entonces no he podido olvidar esos ojos, mirándome, juzgándome. Años después, cuando trato de recordar los detalles, mi mente los mezcla con las pesadillas que me acompañan. Pero una cosa sé con certeza: en la selva hay cosas que no pertenecen a este mundo, y aquel árbol, nunca debimos tocarlo. Hoy, cuando escucho el viento entre los árboles, a veces siento que me llama, y me pregunto si realmente escapé de ese lugar, o si una parte de mí sigue atrapada bajo sus ramas. El aroma a tierra húmeda después de la lluvia siempre me recordaba mi hogar, un pequeño pueblo en el centro de México. Crecí en un lugar donde las montañas eran tan verdes que dolía mirarlas a contraluz, y el aire era tan fresco que podías sentirlo limpiarte los pulmones con cada respiro. Quizá por eso decidí enlistarme en el ejército. Quería proteger lo que más amaba: mi tierra, mi gente, mi paz. Pero nunca imaginé que aquello que tanto valoraba sería el lugar donde viviría mi peor pesadilla. Todo empezó con una operación de reconocimiento en la selva lacandona, en Chiapas. Nos enviaron a investigar reportes de actividades extrañas en una región donde, según los locales, nadie con sentido común se aventuraba. Eran 5 de la mañana cuando llegamos al campamento base, un claro improvisado en medio de la vegetación espesa. Éramos 6 en total, 4 soldados rasos, un cabo al mando y yo. Aunque el trabajo era rutinario, algo en el ambiente no se sentía bien. El silencio era absoluto, salvo por el ocasional canto de un ave lejana. Por lo general, al internarte en una selva como esa, escuchas todo tipo de ruidos: insectos, ranas, incluso el crujir de ramas bajo los pasos de animales. Pero aquí, nada. Incluso nuestros pasos parecían apagados por la espesura del terreno. Desde el principio, el cabo nos advirtió que mantuviéramos la guardia alta. «Algo no cuadra aquí», dijo mientras ajustaba su rifle. «No me gusta». No fui el único en asentir. Había algo en esa atmósfera que nos oprimía el pecho, pero seguimos adelante. Esa es la primera lección que aprendes como soldado: obedecer órdenes, aunque tus instintos griten lo contrario. Todo cambió al caer la noche. Habíamos montado el campamento cerca de un arroyo. Estábamos exhaustos después de un día entero caminando bajo el sol abrasador, sorteando lianas y pantanos. La oscuridad llegó rápido, como un telón que cae en un escenario. Encendimos un par de lámparas y compartimos las raciones. Aunque el hambre era feroz, el ambiente seguía cargado de esa inquietud que ninguno mencionaba en voz alta. Fue entonces cuando uno de los nuestros, el más joven del grupo, se ofreció a hacer la primera guardia. Estuvimos de acuerdo y nos fuimos a dormir, confiando en que él vigilaría. Pero cuando desperté varias horas después, no estaba en su puesto. «¿Dónde está?», preguntó el cabo, su voz baja pero cargada de tensión. Lo buscamos por todas partes, llamándolo por su nombre, revisando cada rincón del campamento. Pero no había rastro de él. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Decidimos no entrar en pánico y esperar hasta el amanecer para buscarlo. En el fondo todos teníamos miedo de internarnos en esa oscuridad impenetrable. Sin embargo, fue antes del amanecer cuando regresó. Lo vimos salir de entre los árboles, caminando con calma hacia el campamento. Sus pasos eran lentos,
como si estuviera en trance, y su ropa estaba cubierta de lodo y hojas, pero lo más extraño era su rostro. No mostraba emoción alguna, ni miedo, ni alivio, ni cansancio. ¿Dónde estabas?, gruñó el cabo, avanzando hacia él con el rifle en mano. Él no respondió. Solo se quedó ahí, mirándonos con una expresión vacía. No podía evitar mirarlo. Había algo en sus ojos que no estaba bien, algo que no reconocía. Era como si fueran ojos de alguien más, de algo más. Finalmente, habló. Su voz era más grave de lo normal, casi rasposa. Me perdí, dijo con una calma inquietante. ¿Cómo te perdiste?, insistió el cabo. Solo me perdí. Sus respuestas no nos convencieron, pero no podíamos probar nada. La prioridad era seguir adelante con la misión. El cabo ordenó que lo dejáramos descansar mientras planeábamos la búsqueda de los otros indicios reportados en la zona. Pero esa noche, nadie pudo dormir tranquilo. Él se quedó sentado junto a la fogata, mirando las llamas sin pestañear, murmurando algo para sí mismo que ninguno de nosotros pudo entender. La tensión en el campamento creció al día siguiente. Durante la caminata, él iba al final del grupo, caminando despacio, como si nos siguiera por obligación. Más de una vez, lo sorprendí mirándome fijamente, con esa misma expresión vacía, como si intentara leerme por dentro. No era paranoia. Lo sentí. Fue cerca del mediodía cuando ocurrió algo que nos convenció de que algo estaba mal. Nos detuvimos en un claro para descansar, y él se quedó parado en el centro, mirando hacia el bosque. De repente, comenzó a reírse. Pero no era una risa normal. Era un sonido bajo, gutural, que no parecía humano. ¿Qué diablos te pasa?, gritó el cabo apuntándolo con su rifle. Ellos vienen, dijo, y su voz era tan fría que me recorrió un escalofrío. ¿Quiénes vienen? Él no respondió. Simplemente levantó la mirada hacia los árboles, y su risa se convirtió en un alarido que nos dejó paralizados. Fue tan fuerte, tan desesperado, que los pájaros salieron volando en todas direcciones. Antes de que pudiéramos reaccionar, él se lanzó contra uno de los compañeros, tumbándolo al suelo. Tuvimos que intervenir para separarlos, y cuando lo hicimos, notamos algo que nos heló la sangre. Tenía las manos llenas de tierra, y las había usado para intentar asfixiarlo. «Átenlo», ordenó el cabo. Lo amarramos de pies y manos y lo dejamos vigilado. Pero a partir de ese momento, todo fue cuesta abajo. Esa noche, mientras intentábamos dormir, comenzaron los ruidos. Primero fueron leves, como susurros lejanos, aunque no quiero llamarlos así porque parecían más que eso. Luego escuchamos pasos alrededor del campamento, ramas que se quebraban, y un sonido que parecía una respiración pesada. El cabo nos ordenó mantener la calma y no abrir fuego sin confirmación visual. Pero no pudimos mantener la calma cuando vimos que él, el soldado que habíamos atado, estaba sonriendo en medio de la oscuridad, a pesar de estar inmovilizado. «Ellos ya están aquí», murmuró, y esta vez todos lo escuchamos. No aguanté más. Me levanté y caminé hacia él, apuntándolo con mi rifle. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieres decir?», no respondió. Solo me miró con esos ojos que ya no parecían humanos, y dijo algo que nunca olvidaré. «Tú también los escucharás». Al amanecer, habíamos perdido a otro compañero. Lo encontramos a unos metros del campamento, con una expresión de terror en el rostro, como si hubiera visto algo que su mente no pudo procesar. Para ese momento, solo quedábamos tres, el cabo, otro compañero y yo. Decidimos abandonar la misión y buscar ayuda, pero la selva parecía haber cambiado. Los senderos que habíamos marcado estaban borrados, y cada dirección que tomábamos nos llevaba al mismo lugar. Mientras intentábamos encontrar una salida, el cabo comenzó a comportarse de manera extraña. Murmuraba cosas que no entendíamos y parecía perderse en sus propios pensamientos. Al final, solo quedamos dos. No recuerdo cómo logré salir. Solo sé que corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello. La selva quedó atrás, pero su sombra nunca me ha abandonado. Desde entonces, evito el bosque, y cada vez que escucho el viento susurrar entre los árboles, siento que algo, o alguien, sigue observándome. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo esos malditos ojos mirándome desde la oscuridad. Cuando me preguntan por qué dejé el ejército, siempre contesto lo mismo: cosas del destino.
Es más fácil que explicar lo que realmente ocurrió esa noche en la selva de Chiapas. El ejército no entrena para luchar contra lo que no puedes entender. Y créeme, eso te destroza más rápido que cualquier enemigo con un arma en las manos. Recuerdo la primera vez que me asignaron a esa zona. Era un operativo para frenar el tráfico de armas en un territorio donde la selva es tan densa que el sol apenas logra colarse entre las hojas. Siempre me imaginé que sería algo emocionante, pero la realidad es que pasábamos más tiempo peleando con los mosquitos y el calor que con los delincuentes. Tenía 25 años, sin familia cercana, y al ejército le había entregado mi vida. El destacamento se había establecido en un antiguo puesto de control, un lugar que no aparecía en ningún mapa oficial. Era un par de casuchas de madera, una torre de vigilancia y una antena de radio vieja que sonaba más estática que comunicación útil. Éramos un grupo pequeño, 7 soldados, todos jóvenes y con más energía que experiencia. El ambiente no era más que un amasijo de verde y humedad. En el día, el sol se encargaba de cocinarte vivo, y en la noche, el frío se metía hasta los huesos. Ahí comienza todo. Una de esas noches donde la niebla bajó tan espesa que no podías ver ni tus propias botas. Era la segunda semana en el puesto. Mi compañero Ramírez estaba de guardia en la torre, y yo mataba el tiempo en la caseta tratando de escribirle una carta a mi madre. Siempre tuve esa necesidad de contarle que estaba bien, aunque fuera mentira. A unos metros, López estaba jugando con una baraja mientras Farías roncaba en su litera. El ambiente era tranquilo, pero había algo extraño en el aire. Era una sensación pesada, como si algo nos estuviera observando. A eso de las 2 de la madrugada, escuchamos un golpe seco en la torre de vigilancia. Algo metálico, como si alguien hubiera arrojado una piedra. ¿Qué fue eso?, preguntó López, dejando las cartas a un lado. Ramírez está allá arriba, seguro dejó caer algo. Respondí, aunque mi propia voz me sonó insegura. De pronto la radio crujió. Era Ramírez. Comandante, hay algo raro afuera. Tomé el radio y respondí. ¿Qué ves? No sé cómo explicarlo, pero hay algo enorme ahí. Mi pecho se tensó. ¿Qué estás viendo exactamente?, pregunté, tratando de mantener la calma. Hubo un silencio incómodo antes de que Ramírez hablara de nuevo. Es un ojo. Está en la ventana de la torre. López me miró confundido. ¿Un ojo? ¿De qué tamaño?, pregunté. Ramírez tardó unos segundos en responder. Es más grande que mi cabeza. Ahí fue cuando supe que algo no andaba bien. La torre tenía al menos 8 metros de altura. No había forma de que algo pudiera estar a esa altura, a menos que... «Baja de ahí ahora», le grité por la radio. Tomé mi arma y subí corriendo las escaleras que llevaban a la torre. La madera crujía con cada paso, y mi corazón latía tan rápido que sentía que me explotaría en el pecho. Al llegar, encontré a Ramírez en una esquina, pálido y temblando como si hubiera visto al mismo diablo. «Ramírez, ¿qué pasó?», le pregunté, sacudiéndolo para que reaccionara. Era un ojo», balbuceó con la mirada perdida. Miré hacia la ventana que él señalaba. Afuera no había nada, solo la oscuridad y la niebla. Pero había algo en el cristal, una marca circular, como si alguien hubiera presionado una mano gigante y húmeda contra él. «Tranquilo, ya pasó. Baja conmigo», le dije, aunque no estaba seguro de a quién intentaba calmar más, si a él o a mí mismo. Cuando bajamos, López y Farías nos esperaban con las armas listas. «¿Qué carajos pasó allá arriba?», preguntó López, con la voz cargada de tensión. Ramírez apenas podía hablar, así que les conté lo que había dicho. Un ojo enorme había aparecido en la ventana. La reacción fue inmediata. Se rieron nerviosos, intentando convencerse de que solo era una broma o el resultado del cansancio. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Las horas pasaron lentas. Nadie volvió a mencionar lo del ojo, pero todos estábamos alerta. A eso de las 4 de la mañana escuchamos un grito. Venía del borde del campamento. Corrimos con las linternas y encontramos a Martínez, otro de los nuestros, de rodillas en el suelo. Estaba mirando al vacío, con las manos cubriéndose los oídos. Cuando lo sacudimos para que reaccionara, gritó algo que nunca olvidaré. «Está dentro de mi cabeza». Martínez cayó desmayado en ese instante. Lo llevamos a la caseta, pero no volvió a despertar. Su cuerpo estaba intacto,
pero parecía que algo dentro de él se había roto. Farías, el más supersticioso del grupo, empezó a murmurar sobre leyendas de la zona, cosas de espíritus y demonios que habitaban la selva. Nadie quiso escucharlo, pero yo sabía que había algo más allá de nuestras explicaciones lógicas. Esa noche, mientras intentábamos descansar, el sonido volvió. Un golpe seco, esta vez contra la caseta. Todos saltamos de nuestras literas, apuntando hacia las paredes como si estuvieran a punto de derrumbarse. «Apaguen las luces», ordené. En la oscuridad, escuchamos algo que nos dejó helados. Pasos. Eran lentos, pesados, y resonaban como si alguien gigantesco caminara alrededor del campamento. López fue el primero en asomarse por una de las ventanas. «No hay nadie», dijo, pero su voz se quebró al final de la frase. Me acerqué a él y miré hacia afuera. Por un instante, juro que vi algo moverse entre los árboles. Era grande, más grande que cualquier animal que pudiera habitar esa selva. «¿Qué viste?», preguntó Farías, pero no supe qué responderle. El resto de la noche la pasamos en silencio, con las armas en las manos y la mirada fija en las ventanas. El día siguiente llegó, pero la luz del sol no trajo alivio. Ramírez y López insistieron en que debíamos abandonar el puesto, pero nuestras órdenes eran claras: aguantar hasta que llegaran los refuerzos. Esa noche fue la peor. La niebla era tan espesa que no podías ver más allá de tus propios pies. El sonido volvió, pero esta vez era diferente. No era un golpe ni unos pasos. Era un susurro, una especie de murmullo en un idioma que no entendíamos. Farías fue el primero en perder la calma. Salió corriendo hacia la selva, gritando que no iba a quedarse ahí para morir. Intentamos detenerlo, pero se perdió entre los árboles. Horas después lo encontramos. Estaba colgado de una rama, con una expresión de terror congelada en su rostro. Ahí fue cuando decidimos romper las órdenes y evacuar el puesto. No me importa lo que digan, pero hay cosas en este mundo que no están hechas para ser enfrentadas. Han pasado años desde aquella misión, y todavía sueño con ese ojo en la ventana. No sé si era algo de este mundo o de otro, pero sé que no era humano. Ahora vivo lejos de todo eso, en un lugar donde las noches son tranquilas y las ventanas nunca están al nivel de la selva. Sin embargo, a veces, cuando el viento sopla fuerte y escucho algo extraño en la oscuridad, no puedo evitar mirar hacia la ventana. Y ahí está, esa marca circular, como si algo me recordara que nunca estaré realmente a salvo. Dicen que los militares nos acostumbramos al peligro, que aprendemos a vivir con la muerte al acecho y que, cuando la oscuridad de la selva nos envuelve, ya nada puede asustarnos. Pero no es verdad. Hay cosas allá afuera, entre los árboles, que no tienen explicación. Y aunque ya pasaron varios años desde aquella misión, aún no puedo dormir sin revivir lo que sucedió. Era una noche tranquila en apariencia, al menos tan tranquila como puede serlo en la espesura de la selva chiapaneca. Nuestra misión parecía sencilla: realizar un reconocimiento en un área cercana a la frontera. Habíamos recibido informes de movimientos inusuales, probablemente de grupos armados o traficantes. Nada que no hubiéramos enfrentado antes. Mi vida antes de entrar al ejército era sencilla, llena de incertidumbre económica y con pocas opciones. Crecí en un pueblito pequeño, rodeado de cerros y caminos de tierra. Mi familia no tenía mucho, pero nunca nos faltó lo esencial. Cuando cumplí la mayoría de edad, el ejército fue mi salida. Uniformarme me dio un propósito, una disciplina que no conocía. Sin embargo, nadie te prepara para lo que te espera realmente ahí afuera. Te entrenan para disparar, para seguir órdenes, pero no para los horrores que la naturaleza o algo más puede esconder. Aquella misión no parecía diferente al principio. Éramos un grupo de 6 hombres. Ya llevábamos varios días en la selva, avanzando entre maleza densa, con el sudor pegándose a la piel y las botas hundiéndose en el lodo. El aire estaba cargado, no solo por la humedad, sino por algo que no podía identificar. Una sensación extraña, como si estuviéramos siendo observados. El cabo a cargo era un hombre curtido, siempre serio y directo. Él había insistido en que nos mantuviéramos en formación cerrada. En esta selva,
No solo los hombres son peligrosos, nos había dicho antes de salir. En ese momento lo tomamos como una advertencia contra animales salvajes. Ahora sé que se refería a algo más. La primera noche todo comenzó con una tontería. Después de establecer el campamento, hicimos el acostumbrado conteo de equipo y personal. Una rutina simple. Todos decimos nuestro nombre y respondemos presentes al ser llamados. Pero esa vez, después de que el sexto nombre fue pronunciado, alguien más respondió. Presente. Era una voz seca, apagada, como si viniera de una garganta llena de polvo. Nos quedamos inmóviles, intercambiando miradas desconcertadas. Pensé que era una broma de alguno de los muchachos, una forma de aliviar la tensión. Pero nadie reía, y el cabo, siempre atento, alzó la voz de inmediato. ¿Quién fue? El silencio que siguió fue más inquietante que cualquier respuesta. Nadie admitió haberlo hecho, y al revisar alrededor no encontramos nada fuera de lugar. Lo dejamos pasar, atribuyéndolo al cansancio. Pero en lo profundo, todos sabíamos que algo no estaba bien. El segundo día fue peor. Mientras avanzábamos por un camino lleno de raíces y ramas caídas, comencé a notar algo extraño. Había una sombra entre nosotros, siempre moviéndose al final de la formación. No era clara, más bien una figura borrosa, como si la luz apenas pudiera alcanzarla. Al principio pensé que eran los reflejos de las linternas o algún juego de mi mente. Pero cuando parábamos para descansar, aquella figura desaparecía. Esa noche, durante la guardia, me quedé solo con uno de mis compañeros, un tipo bromista que solía aliviar las tensiones con sus chistes tontos. Pero esa noche estaba callado. Yo también lo estaba. La sensación de que algo nos rodeaba era casi tangible. En un momento escuché un susurro, aunque no entendí las palabras. Mi compañero me miró de reojo y murmuró, ¿lo oíste? Asentí, pero no respondí. Ninguno de los dos quería hablar más de la cuenta. Decidimos mantenernos en silencio con las armas listas, pero lo peor vino después. Al cambiar la guardia, al reunirnos con los demás, noté algo que me heló la sangre. En la lista de turnos para la vigilancia había un nombre extra, uno que ninguno de nosotros conocía. En el tercer día el ambiente se volvió insoportable. Habíamos perdido la noción del tiempo. Todo parecía igual, árboles, ruidos lejanos de animales y ese olor a humedad y descomposición que nunca desaparecía. Pero más allá de eso, era como si la selva misma estuviera viva, observándonos con una intención que no comprendíamos. Durante el almuerzo, uno de los muchachos, un recluta joven, empezó a murmurar. Al principio pensamos que hablaba solo, algo que no era raro en situaciones de estrés. Pero, cuando me acerqué a él, pude escuchar lo que decía. No es uno de nosotros, no es uno de nosotros. Lo tomamos como una señal de agotamiento mental y tratamos de calmarlo. Sin embargo, todos sabíamos a qué se refería, porque cada vez que mirábamos alrededor, la sombra seguía ahí, entre nosotros. No tenía rostro ni forma definida, pero podías sentirla, un peso frío en el aire que te hacía temblar. Esa noche fue cuando todo se desmoronó. Habíamos encontrado un claro lo suficientemente grande como para armar un campamento temporal. Mientras montábamos las tiendas, uno de los hombres gritó. Corrí hacia él junto con el cabo, y lo encontramos señalando algo en el suelo. Había huellas, pero no eran normales. Eran profundas, como si alguien muy pesado las hubiera dejado, y estaban frescas, a pesar de que ninguno de nosotros había pasado por ahí. Decidimos reforzar la seguridad y hacer guardias más largas. Mientras estaba de pie, con el rifle en mano, vi algo que me dejó paralizado. Frente a mí, a pocos metros, estaba la figura. Esta vez era más clara, aunque aún envuelta en sombras. Era alta, más alta que cualquiera de nosotros, y parecía moverse sin tocar el suelo. No hice ruido, no moví ni un músculo. Pero entonces, la figura levantó un brazo y señaló directamente hacia mí. Retrocedí tropezando con una raíz y caí al suelo. Cuando levanté la vista ya no estaba, pero no era necesario que estuviera ahí para saber lo que significaba. Nos quería fuera de la selva y rápido. La mañana siguiente el cabo ordenó que regresáramos. No habíamos encontrado nada relevante en la misión, pero todos sabíamos que no era por eso. Estábamos siendo perseguidos, acosados por algo que no podíamos enfrentar. Durante el camino de regreso, uno de los hombres simplemente desapareció. Estaba en la formación, a solo unos pasos de mí, y luego ya no estaba. Lo buscamos, llamamos su nombre, pero fue inútil. No había rastro de él. Fue como si la selva lo hubiera tragado.
El silencio se volvió insoportable. Nadie hablaba. Solo caminábamos, esperando llegar al punto de extracción. Pero la sombra seguía ahí, siguiéndonos, y ahora parecía más cerca. Cuando finalmente llegamos al punto de reunión, estábamos exhaustos, física y mentalmente. El helicóptero llegó al amanecer, y subimos sin mirar atrás. Mientras despegábamos, sentí un alivio inmenso. Pero justo antes de perder de vista la selva, algo llamó mi atención. Allí, entre los árboles, estaba la figura. No se movía, solo miraba, como si nos despidiera. Y aunque no tenía rostro, podía sentir su odio. Han pasado años desde esa misión. A veces me pregunto qué era realmente esa sombra. Algunos dicen que la selva tiene guardianes, espíritus que cuidan de sus dominios. Otros creen que era una manifestación de nuestros miedos. Yo no sé qué pensar. Lo único que sé es que, desde entonces, nunca he vuelto a sentirme solo, ni siquiera cuando estoy completamente solo. Era un soldado raso con pocos años en la tropa, pero suficiente experiencia para no ser considerado un novato. Mi familia siempre me vio como un hombre responsable, alguien que podría cargar con el peso de protegerlos. Había nacido en un pueblo pequeño en el norte del país, donde la tierra es árida y el trabajo duro. Al enrolarme buscaba una vida diferente, más estable, quizá hasta heroica. Jamás imaginé que una simple misión de reconocimiento terminaría en un infierno que ni siquiera puedo describir completamente. Todo comenzó como una operación rutinaria. Éramos 5 hombres en total, enviados a investigar reportes de actividad criminal en una zona remota de la selva. Los habitantes locales habían informado que grupos armados estaban saqueando sus comunidades y usando la espesura de la jungla como escondite. Nuestra tarea era simple: ubicar los posibles campamentos y reportar la información. Pero desde el momento en que llegamos al lugar, algo no encajaba. Era el inicio de la temporada de lluvias, y aunque el suelo estaba húmedo, el calor seguía siendo sofocante. Nos adentramos en la selva con cuidado, moviéndonos en formación. Yo iba al frente con nuestro guía, un hombre mestizo de la región que conocía los caminos como la palma de su mano. Llevábamos radios, armas y provisiones, pero no contábamos con lo que estaba por venir. Caminamos por horas sin mayores incidentes. La selva era un laberinto de árboles retorcidos y sonidos que nunca logramos identificar del todo. Las cigarras cantaban como si quisieran perforarnos los oídos, y el aire estaba cargado con el aroma de vegetación en descomposición. Todo era normal, o eso parecía. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de mis compañeros, un hombre robusto conocido por su carácter bromista. Todos nos detuvimos en seco. No escucho nada, respondí, tratando de mantener la calma. Exactamente, dijo. Y tenía razón. La selva había quedado en completo silencio. No había cantos de pájaros ni zumbidos de insectos, como si algo hubiera asustado a todos los animales. Es normal en estas partes, comentó el guía, aunque su tono no era del todo convincente. A veces el silencio llega antes de la lluvia. Continuamos nuestro camino, pero ese silencio se quedó con nosotros, envolviéndonos como una amenaza invisible. Después de 2 días de caminata, encontramos algo que no estaba en los mapas. Era un manantial en medio de la selva, rodeado de piedras cubiertas de musgo. El agua era cristalina, demasiado para un lugar tan remoto y salvaje. Algo en mí se agitó, una sensación de inquietud que no podía explicar. Sin embargo, la vista del agua fresca después de horas de calor sofocante fue irresistible para mis compañeros. Esto parece una bendición, ¿no creen?, dijo uno de ellos, inclinándose para beber. No sé si deberíamos, advertí. ¿Y si no es segura? Vamos, ¿qué podría estar mal? Es agua pura, insistió otro. Uno a uno comenzaron a beber, dejando escapar suspiros de alivio. Yo me mantuve al margen, confiando en mi cantimplora. El guía, en cambio, pareció incómodo, como si supiera algo que no quería compartir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no bebes?, le pregunté. Hay historias sobre lugares como este, murmuró, apenas audible. Dicen que algunos manantiales están malditos. No me gusta este sitio. ¿Malditos? Vamos, no me vengas con cuentos, dije, tratando de aliviar la tensión, aunque por dentro sentía que él tenía razón. No obstante, no insistí más y seguimos adelante. Esa noche montamos un campamento cerca del manantial.
Mientras nos turnábamos para hacer guardia, empezaron las primeras señales de que algo no estaba bien. Uno de mis compañeros, el mismo que había bromeado sobre el silencio, comenzó a hablar en sueños. Al principio era algo inofensivo, palabras sin sentido, pero pronto su tono cambió. Se retorcía en su saco de dormir y murmuraba cosas que no tenían lógica. «Está aquí. No mires. Está justo detrás de ti», gritó de repente, despertándonos a todos. «Tranquilo, hombre, fue solo un sueño». Intenté calmarlo, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en algo que no podíamos ver. «Vi algo», dijo entre jadeos. Había una sombra, con ojos rojos. Estaba justo ahí. Intentamos restarle importancia, achacándolo al cansancio. Sin embargo, al día siguiente, otro compañero comenzó a quejarse de dolores de cabeza intensos y mencionó que sentía que alguien lo estaba observando desde los árboles. Poco a poco, todos los que habían bebido del manantial comenzaron a comportarse de manera extraña. Uno de ellos juraba que escuchaba voces llamándolo por su nombre. Otro aseguraba haber visto figuras humanas entre los árboles, aunque cada vez que revisábamos, no encontrábamos nada. El guía, que no había probado el agua, parecía cada vez más asustado. Las cosas se salieron de control en la cuarta noche. Mientras dormíamos, fui despertado por un grito desgarrador. Al salir de mi tienda, encontré a uno de mis compañeros empapado en sudor y temblando, con su arma apuntando al vacío. «Nos está cazando. No vamos a salir de aquí vivos», gritaba, completamente fuera de sí. «¿Quién nos está cazando?», pregunté, tratando de mantener la calma. «La cosa del manantial. Está aquí ahora mismo». Intenté razonar con él, pero antes de que pudiera hacer algo, disparó hacia la oscuridad. Las balas silbaron entre los árboles, rebotando y creando un caos total. Finalmente logramos desarmarlo, pero en sus ojos había algo que nunca olvidaré. Puro terror. Esa misma noche, otro compañero desapareció. Cuando despertamos, su saco de dormir estaba vacío. Lo buscamos durante horas, pero lo único que encontramos fue su gorra, flotando en el manantial. El guía finalmente confesó lo que sabía. Según las leyendas de la región, el manantial no era un lugar común. Decían que estaba maldito por los espíritus de aquellos que habían muerto allí, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento. Cualquiera que bebiera de sus aguas se convertiría en parte de esa maldición, viendo cosas que no existían y siendo arrastrado, poco a poco, hacia la locura. No queríamos creerle, pero lo que estábamos viviendo no podía explicarse de otra manera. No era solo una historia, era una realidad que nos estaba consumiendo. Decidimos abandonar el lugar lo más rápido posible, pero la selva parecía jugar con nosotros. Los caminos que antes eran claros ahora estaban cubiertos de maleza, y cada intento de orientarnos terminaba llevándonos de vuelta al manantial. Al final solo quedamos el guía y yo. Mis compañeros habían desaparecido uno por uno, cada uno de ellos dejando un rastro de gritos y visiones que me atormentan hasta hoy. Logré salir de la selva semanas después, exhausto y al borde de la muerte. Nunca supe qué pasó exactamente ni qué era esa presencia que nos acechaba, pero algo me quedó claro: no era humano. Ahora, cada vez que cierro los ojos veo el manantial, escucho susurros en el viento y siento que algo me sigue observando. Me he preguntado si realmente logré escapar o si simplemente soy otro prisionero de esa maldición, condenado a revivirlo todo una y otra vez.